Ya, muy bien, mis queridos y apreciados hermanos, sean bienvenidos. En esta mañana tenemos a nuestro hermano Manuelito, el cual tiene el gusto de dirigir la escuela sabática. Bienvenido, mi apreciado hermano. Muy buenos días, mis queridos hermanos, aquí presentes y los que escuchan por el canal. Gracias al hermano pastor, me ha concedido estos minutos tan preciosos. Y quiero llegar al grano que vamos a ver precisamente en lo que es el ungimiento de David. Esto está en el capítulo 62 de Patriarcas y Profetas. Pero antes de ello, vamos a tener una pequeña línea en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 4. Vamos a darle lectura y en base a lo que hemos leído vamos a leer lo que es la pequeña narración de David. ¿Qué fue que aconteció en los tiempos que pasaron? Que nos dejaron una enseñanza bastante útil, enseñanza que debemos poner también en práctica hoy en día nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, permítanme darle lectura a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mis queridos hermanos, tal vez con esto nosotros podemos fallar en el caminar diario, inclusive cuando nosotros leemos la palabra y lo practicamos, lo llevamos a cabo. Pero sin embargo, muchas de las veces podemos engañarnos, decirnos: yo estoy perfecto, yo estoy bien, yo he guardado, tal cual como dice, yo he guardado todos los mandamientos, he hecho todo. Pero quizás nosotros estamos fallando erróneamente en otros actos que no nos conllevan a una conexión con el Creador. Entonces, mis queridos hermanos, permítanme ahora sí entrarme en el espíritu de profecía, en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 62, y vamos a narrar solo puntos esenciales para que podamos entender qué nos dice el mensajero del Señor aquí en este maravilloso libro. Vamos a comenzar. Dice: siglos antes del advenimiento del Salvador, David, en el vigor de la adolescencia, cuidó sus rebaños mientras pasían en las colinas que rodean en Belén. Mis queridos hermanos, esto me lleva cuando yo era muy pequeño, subía a los cerros, pastaba las ovejas, y Dios ha tenido tanta misericordia conmigo que hoy me permite llegar con este pequeño mensaje. No porque sea un pastor preparado, no porque tenga estudio, no, simplemente Dios usa a los seres humanos de acuerdo a su voluntad. Y vamos a seguir más, donde, por ejemplo, el Señor había escogido a David. ¿Por qué? Y lo estaba preparando en su vida solitaria, sus rebaños, para la obra que se proponía confiarles en los años venideros. Es decir, Dios utiliza al más iletrado, al más humilde, al más sencillo, para que lleve la palabra. Y más adelante vamos a ver, por ejemplo, profeta Samuel, donde llega a la familia de Isaí, él le pregunta
y le preguntan cuando llegan a Belén, preguntan los ancianos, dice, ¿es pacífica tu venida? Se sorprende, ¿no? Es pacífica tu venida porque como el ambiente estaba en una situación discordante, entonces dice, ¿es pacífica tu venida? Sí, sí. Luego se dirige expresamente a la familia de Isaí, donde les invita a ofrecer sacrificios. Y él dice, a ofrecer sacrificio he venido. Llama a Isaí al sacrificio y dice lo siguiente, ¿es pacífica tu venida? Vuelve a repetir. Dice, claro, bien. En ella, vamos a seguir en las líneas más siguientes, por el tiempo apremiante que es, no le vamos a dar lectura, sin embargo vamos a centrarnos solo en partes, párrafos. Por ejemplo, Eliab. Se fija en Eliab. ¿Por qué se fija en Eliab? Porque era el más parecido, el más grandote, el más fornido, el más detalle. Entonces, ahí es donde que dice, no, Dios no mira en la apariencia de la persona, Dios no mira lo que ve, el hombre ve, lo que el ser humano ve. ¿Por qué? Porque dice, sin duda, este es el que veo, este es sin duda para ungirle. Él ya estaba listo, sin embargo, Dios no le da señal para ungirle. Y dice de la siguiente manera, Eliab era mayor, el que más se parecía a Saúl. Recuerden que Saúl fue un profeta, como es un rey también, y era el reemplazo de este rey que le iba a poner a David. Se parecía a Saúl en estatura y hermosura de entre los demás. Sus bellezas, posesiones y su cuerpo bien desarrollado llamaron la atención del profeta. Cuando Samuel miró su porte principesco, pensó ciertamente que él era el hombre a quien Dios había escogido como sucesor de Saúl. ¿Quién le responde? El Señor dice, pero Jehová no miraba la apariencia exterior. Eliab, y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Eliab no temía al Señor. Si se lo hubiera llamado al trono, habría sido un soberano orgulloso, exigente. La palabra del Señor a Samuel fue, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí, mis queridos hermanos, quiero hacer énfasis un poquito nada más, y por favor no lo cojan como crítica. En nuestro país tenemos un gobernante joven. Cuando se iban a dar las elecciones, lo primero que se les vino a mucha gente, a muchas personas, dicen, es un hombre muy preparado, muy estudiado, excelente, va a ser un presidente excelente. Pero ¿qué dice la Biblia? No mire su aparecer, no mire su belleza. Y hoy nuestro país está colapsando, precisamente porque no tenemos ese discernimiento. Vamos más. Vamos más. La excelencia del corazón determina que seamos aceptados por el Señor de los ejércitos. Excelencia, la palabra excelencia abarca ciertas características, ciertas normas de conducta o de virtudes. Excelencia es tener la sagacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, hacer las cosas con amor, con paciencia, con denuedo.
Y por eso nos insta que la excelencia del corazón determine que seamos aceptados por el Señor de los ejércitos. Es decir, Dios necesita o insta a que actuemos tanto con la mente como con el corazón. Dos características fundamentales del ser humano: mente y corazón. Vamos más. ¿Cuán profundamente debiéramos sentir esta verdad al juzgarnos a nosotros mismos y a los demás? Y veamos el siguiente. Del error de Samuel podemos aprender cuán vana es la estima que se basa en la belleza del rostro o la nobleza de la estatura. Y aquí podemos ver algo similar, de que hoy en día también sucede eso. Hoy en día, aunque la Biblia dice que la mancha del pecado sigue, sin embargo, eso va a pasar cuando nosotros no nos preparemos, no estudiemos, no pidamos esa dirección que el Señor quiere que siembre en nuestros corazones, en nuestras mentes, la bondad y el amor que Dios tiene para cada uno de los seres humanos. Bien, veamos. Podemos ver cuán incapaz es la sabiduría del hombre. Ojo, muy importante. Podemos ver cuán incapaz es la sabiduría del hombre para comprender los secretos del corazón o de entender los consejos de Dios sin una iluminación especial del cielo. Siempre me referiré, mis hermanos, cuando llegamos a estos términos, no hay un mejor antídoto. Aquí está la verdad, la vida. Aquí está la luz. Aquí está el puente, aquí está el camino. Aquí está la guía. El hombre para con el Creador. No hay otro camino, no hay otra alternativa. Bien. Sigamos. Dice, los pensamientos y caminos de Dios en relación con sus criaturas están por encima de nuestra mente finita. ¿Qué es la mente finita? ¿Cómo lo desciframos? ¿Cómo lo catalogamos o cómo lo entendemos? Finita, un solo fin. No mirando al líder más alto, no mirando a un hombre estudiado, no mirando la preparación, no mirando la riqueza, no mirando la belleza, no. Mente finita, viéndole al Creador, al Hacedor de nuestras vidas. La mente finita debe llevarse una sola dirección. ¿Cuál es esa dirección? A ver, para que entendamos un poquito mejor. ¿Por qué existo yo? ¿Por qué existo yo? ¿Quién me dio la vida a mí? ¿Quién me está dando vida a mí? No es un creador, no es un Dios eterno. Por lo tanto, nuestra mirada finita debe apuntarse a ella, hacia mi creador, hacia mi Dios. No lo que ven los ojos humanos. Prosigamos. Pero podemos tener seguridad de que sus hijos serán llevados a ocupar precisamente el sitio para el cual están preparados y serán
capacitados para hacer la obra encomendada en sus manos, con tal de que sometan su voluntad. Mi voluntad debe estar centrada en mi Creador. Mi voluntad debe estar centrada en las cosas que el Creador ha dejado para la humanidad, en las leyes, en sus preceptos, en sus huellas. Y sigo. Su voluntad a Dios para... A ver, veamos. Para que sus propósitos, beneficios, no sean frustrados por la perversidad del hombre. Y precisamente eso es, creo que es el error que cometemos los seres humanos. Precisamente por esta palabra que acabamos de leer, dice que sus propósitos benéficos se han frustrado por la perversidad del hombre. Y eso es lo que nos da una advertencia en cuanto a la vida misma o al actuar mismo de nosotros. Pues, ¿cuál es la conexión? ¿Cuál es esa conexión íntima con mi Creador? ¿Cómo es esa comunión íntima con mi Creador? ¿Cuál es esa mente finita que estamos creando, estamos construyendo a través de nuestras vidas? Recuerden que nuestras vidas es temporal. Y por ende, debemos ser breves, no quedarnos cruzados de brazos, sino que difundir a viva voz lo que el Creador nos demanda hoy y ha demandado siempre y nos seguirá demandando. David había mostrado ser. Vamos a ver estas características de David. Recuerden que David fue un pastor de ovejas. David había demostrado ser valeroso y fiel y humilde. La palabra humildad es sinónimo de una característica sencillo, tranquilo para con sus semejantes. Cuando tenemos esa humildad de reconocer que primeramente somos esencia de pecado, somos pecadores y que estamos esforzándonos por liberarnos de ella, Dios nos va a escuchar. Entonces, ¿qué era este pastor? Pastor de ovejas, humilde, cargo de pastor, y ahora Dios lo había escogido para que fuera el capitán de su pueblo. Mira, esta es una característica única. Y lo que habíamos mencionado mucho más antes es que siempre el hombre verá lo que está delante. Siempre verá el hombre lo que ven en los ojos. Y ese es un error grande que podemos cometer y vamos a cometer muchos de nosotros. Y a la vez que tenemos que pedir la dirección correcta para que nuestra mente finita vaya dirigido a quién, hacia mi Creador. Vamos más. Para el joven fue un inicio de elevado destino
que le esperaba para que en medio de todas las diversas experiencias y los peligros de sus años venideros, este conocimiento lo inspirara a ser fiel al propósito que Dios quería lograr por medio de su vida. Fidelidad. Cuando nosotros leamos sus maravillosas promesas, sus maravillosas bondades, sus maravillosos preceptos, estudiémosla, cumplámosla, seamos fieles a lo que aprendemos, seamos fieles a lo que nos enseña, absorbamos y retengamos en la mente, mantengamos esa fidelidad. Bien, y prosigue. El gran honor conferido a David no le ensoberbeció. Y aquí voy a narrar un poquito. Escuchen nuevamente lo que les voy a decir, porque hay que entender esta parte. El gran honor conferido a David no le ensoberbeció. ¿Cuál es ese gran don conferido? Le saca de ser un simple pastor de ovejas y lo lleva a ser el gobernante de una gran nación, de un gran pueblo. Pero él, y ojo muy importante, es que es tan elocuente, tan apremiante a entender esta parte. Le lleva atrás de las ovejas. Él le lleva a gobernar, a dirigir un país, una nación. Él no se pone como Daniel Novoa, ahora sí, soy poderoso, no. El más sencillo, el más humilde, es decir, inclusive mis hermanos, después de que él fue ungido ya como rey, vuelve a su rebaño a componer sus canciones. De ahí comienzan las canciones. Si no lo sabían, aprendamos esa parte. Ahí comienzan las canciones, ahí comienza a tocar, entonar instrumentos, a cantar. Sigamos. A pesar del elevado cargo que había de ocupar, siguió tranquilamente en su ocupación, contento de esperar el desarrollo de los planes del Señor a su tiempo y manera tan humilde y modesto como antes de su ungimiento. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es decir, la actitud de aquel siervo, de aquel hombre, David, no cambia, sigue igual. Sigue con esa misma humildad. Al contrario, se inspira, compone canciones, instrumentos y sirve al Creador de una manera más elevada, pero es con las canciones, sin dejar su temperamento de humildad. Dice lo siguiente: el pastorcillo regresó a las colinas y vigiló y cuidó de sus rebaños tan cariñosamente como antes. Sigamos. En el párrafo siguiente, donde encontramos en la contemplación de Dios, veamos un poquito. En la contemplación de Dios y de sus obras, las facultades de la mente, ojo, muy importante, las facultades de la mente. ¿Por qué la facultad de la mente? Pero es que la mente es el que retiene todo, absorbe todo, discierne todo. La mente y el corazón son dos potencias tan grandes que el ser humano o el Creador le dio esa potestad, o tiene esa virtud, o dio esas dos facultades tan maravillosas que tenemos que enlazar, mente
y corazón. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos de las facultades de la mente y el corazón de David se desarrollaban y fortalecían para la obra de su vida futura. Diariamente participaba de una comunión cada vez más íntima con Dios. Su mente, escuchen por favor, su mente penetraba constantemente en las nuevas profundidades en busca de temas puros que le inspirasen cantos y regalasen música a su alma, la melodía de su voz. Es decir, a partir de ello comienza a inspirarse, a cantar al Creador, a inventarse los instrumentos. ¿Por qué? Porque quería agradarle al Creador. Prosigamos. La comunión con la naturaleza. Hoy en día, mire lo que hace el hombre o lo que hace el ser humano. A su paso, la naturaleza es destruida por la codicia del hombre, porque no tiene conocimiento, porque no tiene discernimiento. Hoy la naturaleza es destruida, es arraigada, y por ende las enfermedades que el ser humano, es decir, el ser humano mismo, crea su propia destrucción. Veamos. Veamos. Decía, la comunión con la naturaleza y con Dios, el cuidado de sus rebaños, los peligrosos libramientos, los dolores y los regocijos de su humilde suerte, no solo habían de moldear el carácter de David e influir en su vida futura, sino que también por medio de los salmos del dulce cantor de Israel, en todas las edades venideras habrían de comunicar amor, fe al corazón de cada uno de sus hijos, a cada hijo de Dios, acercándolos al corazón siempre amoroso de aquel en quien viven todas sus criaturas. Mis hermanos, yo sé que ninguno de aquí presentes o los que me están escuchando quizás no habrá experimentado qué es un pastor, qué es pastar una oveja. Normalmente allá en la sierra, cuando un muchacho le manda a pastar las ovejas se salen, uno va atrás de ellos, se cae, se lastima, pero uno levanta y cae y se va. Ese es un pastor de ovejas. Muchas de las veces se sangra las rodillas o las manos. El frío en el páramo es aterrador. Mis hermanos, hay un instrumento que se llama el zamarro, el de piel de oveja. Eso utilizaba yo. ¿Por qué? Porque el frío es penetrante. Es decir, la vida del simple pastor no es nada fácil. Hay que pasar esos tormentos. Y aquí, mis hermanos, vemos a David. ¿Cuántas peripecias de esa naturaleza también habrá pasado?
Bien. Y vamos terminando. Sigamos. David empleaba sus talentos como dones preciosos de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos utilizando ese talento que nos da el Creador? Hagamos un alto a nuestras vidas, a todo lo que nosotros hacemos. De todos los dones y talentos que Dios nos ha dado, sigue dando, ¿qué parte estamos utilizando? ¿Cuánto lo estamos utilizando? ¿Cuánto lo estamos poniendo por obra? Mientras contemplaba la perfección de su Creador, se revelaba a su alma conceptos más claros que Dios. Los tesoros, los temas oscuros se iluminaban, las dificultades se allanaban, las perplejidades se armonizaban. A cada nuevo rayo de luz le arrancaba nuevos arrobamientos e antifomas más dulces de vocación para la gloria de Dios y del Redentor. El amor que le inspira, el amor que inspiraba, los dolores que le oprimían, los triunfos que le acompañaban, eran temas para su pensamiento activo. Y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración, gratitud más fervientes. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce, su arpa y su arrebatada con un gozo más exaltado, y el pastorcillo procedía de fuerza en fuerza, de conocimiento en conocimiento, para el Espíritu del Señor reposaba sobre él. Mis hermanos, es importantísimo reconocer todas estas características de estos grandes sabios hombres, que fue utilizado no por un líder, no como una guía, un líder único, pero que viene desde lo alto, desde arriba, no una dirección humana, sino una dirección divina que nos dice: y voy a concluir con esta pequeña mensaje. Esto está en San Mateo 18, versículo 10. Todo lo hago enlazando en cuanto a lo que he leído. Recuerden que tratábamos de humildad. Y aquí la palabra del Creador nos dice de la siguiente manera, en Mateo 18, versículo 10. La palabra oveja perdida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Muchísimas gracias, mis hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Espero con esto haber contribuido una palabrita a cada uno de vuestros corazones. Muchísimas gracias.
Agradecemos a nuestro hermano Manuel por aquí, por el estudio de la escuela sabática, donde vemos pues que el Padre lo saca a David de la humildad más pequeñita y lo lleva a la excelencia, ¿no? Cuán importante es cuando Dios no mira al ser humano, el tipo de educación que tenga o para darle el cargo que quiera, ¿no? De pastor de ovejas lo pasó a ser un rey. Miren qué importante. Cómo Dios mira el corazón y transforma el corazón. Pero lo más importante es que David jamás perdió la humildad. Escuchen bien, hermano. Humilde no quiere decir que todo el mundo debe pasar por encima suyo. Humilde no es que la gente barre el piso con usted. Eso no es humilde. Porque Dios lo ha preparado, lo ha cogido de lo más bajo para hacerlo más grande. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De pastor de oveja al rey de una nación. Qué importante que así también, como dice la Escritura, que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, que de lo más bajo Dios nos llamó para ahora ser príncipe, hijo del rey. Que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos en esta mañana y vamos a terminar esta bendecida escuela sabática cantando un hermoso cántico, ¿no? El 460. 460. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
Gracias te damos, Padre, por estar con nosotros en esta mañana. Te agradecemos, Padre, porque tú eres nuestro gran Elohim. El Dios que permanece por hoy siempre en nuestras vidas. Bendícenos. Gracias, Padre, por estar en esta mañana con nosotros. Prepáranos para esta vida y la eternidad. Ponemos nuestra vida a tu servicio y pedimos que tú nos utilices de acuerdo a nuestro conocimiento. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Muy bien, entonces, a todos nuestros oyentes, en 2 minutos, 3 minutos, en 3 minutos estamos nuevamente al aire. Gracias por estar con nosotros, por bendecirnos y permanecer al lado del Padre Yahweh. Bendición, y en 3 minutos estamos nuevamente al aire.